Muy buenos días, mi nombre es Oscar Gómez y quiero ante todo agradecer la oportunidad que me ofrece esta prestigiosa universidad para compartir con ustedes un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, en general desde la perspectiva de los cambios que se generan en la industria turística, pero sobre todo en estos tiempos pandémicos que nos está tocando vivir. La industria del turismo, obviamente, como todos sabemos, es una de las industrias más importantes del mundo y vamos a tratar hoy un tema que hemos desarrollado en relación a la recuperación del turismo desde el cambio total. Es muy importante, antes de comenzar a desarrollar el tema, exponer o mejor dicho, ponernos en contexto y encuadrar lo que significa, o mejor dicho, la magnitud que tiene nuestra industria del turismo. Es importante saber, para irnos poniendo en contexto, que es la tercera categoría de exportación a nivel mundial, haciendo esto del turismo uno de los rangos de exportación más importantes del mundo. El turismo también es una industria que compensa el déficit fiscal de muchos países y les ayuda a crear una balanza entre lo que el país exporta e importa. Por eso también adquiere gran relevancia para las economías de todos los países del mundo. Es importante saber también que, de acuerdo a las últimas estadísticas analizadas, el 80% de las empresas dentro de la industria del turismo son pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas. Y por último, un dato también que es muy importante, resulta interesante saber que el 54% de la fuerza laboral dentro de la industria del turismo está formado por mujeres, que es un dato muy importante. También hablando del contexto de lo que es la industria turística, yo quería resaltar o mencionar, mejor dicho, un poco las causas del crecimiento del turismo en los últimos años, ¿no? Una de las causas principales es que la economía internacional o global, digo bien, se ha mantenido en constante crecimiento en la mayoría de los países del mundo. También esto tiene que ver o viene influenciado por el crecimiento de la clase media a nivel mundial, con dos grandes focos poblacionales que son la India y China. Sus clases medias han crecido considerablemente, al igual que en otros países del mundo, lo cual genera mayor crecimiento y mayor posibilidad de tener personas viajando entre los diferentes destinos del mundo. Es importante también resaltar que uno de los aspectos más influyentes al crecimiento de la industria turística es el hecho de la democratización de los viajes. Los viajes han pasado de ser un evento a ser un derecho. De igual manera, los impactos, o mejor dicho, los avances tecnológicos tienen que ver con el crecimiento y la democratización de la industria turística. Y por último, la aparición de nuevos modelos de negocios. Todo esto que sabemos de las economías compartidas, diferentes y nuevos modos de alojamiento o de transporte que han influenciado al crecimiento de nuestra industria. Dentro de los datos que me interesa compartir con ustedes también, es importante resaltar que el 2019, o sea, hablando ya de época prepandémica, el turismo registró el 10º año consecutivo de crecimiento, con alrededor de 1.500 millones de llegadas internacionales, lo cual representaba un 4% de crecimiento con relación al 2018. Cuando hablamos de llegadas internacionales, estamos hablando del movimiento de turistas alrededor de todo el mundo. Igualmente, me resulta importante mencionarles el volumen de negocios o el volumen de ganancias que genera el turismo, alcanzando en el 2019 1.5 billones de dólares que fueron generados a través del turismo. Estamos hablando desde los ingresos generados por las líneas aéreas, por los hoteles, pero también de igual manera por los restaurantes, los gift shops y cualquier empresa relacionada directa o indirectamente con la industria del turismo. Hay un dato que me parece muy importante tener en cuenta, y es el hecho que en el decenio que va del 2009 al 2019, el crecimiento de ingresos por el turismo fue de un 54%. Pensemos que
que el crecimiento en ese mismo periodo de 2009 a 2019, el crecimiento del PBI a nivel global fue de un 44%. Y como les mencioné hace muy poco, el del turismo fue del 10%. Lo cual demuestra la magnitud y la importancia de nuestro turismo. Eso es hasta el 2019. Estamos hablando, como les dije, de la época prepandémica. Y resulta curioso y hasta gracioso mencionar que en esa época, 2019, repito, nuestras grandes preocupaciones o de lo que más se hablaba era del Brexit, que generó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo cual fue considerado como un evento de importancia histórica. En ese momento, 2019, también una de nuestras preocupaciones eran las tensiones geopolíticas que se estaban viviendo en algunos países del mundo y también la ralentización de algunas economías a nivel global. Eso era nuestras preocupaciones, por llamarlo de alguna manera. Sucede que a finales del 2019, como todos sabemos, hay un evento que hace prácticamente que el mundo se detenga al 100%, no solo en China, donde se origina todo el tema de la pandemia y el COVID-19, sino a nivel global. Nunca antes había sucedido un evento que paralizara el mundo. Yo, con mi trayectoria y experiencia que tengo en la industria turística, tuve la vivencia de la guerra del Golfo Pérsico, el SARS, que fue una epidemia también viral que se centralizó mayormente en Asia. Además del SARS y la guerra del Golfo Pérsico estuvo la guerra de los Balcanes. Más reciente, el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y muchos recordarán también el quiebre económico y financiero a nivel mundial de la crisis del 2008-2009. Pero lo que es importante es reconocer que ninguno de esos eventos paralizó el mundo. Fueron eventos de importancia histórica, por llamarlo de alguna manera, que cambiaron en ciertos aspectos nuestras vidas, el mundo, nuestras finanzas, pero fueron eventos que, pienso yo, y seguramente estarán muchos de acuerdo, no paralizaron el mundo, sino que se encapsularon en regiones específicas del mundo y en el resto de los países siguió funcionando dentro de lo que cabía de una manera normal y cotidiana, por llamarlo de alguna manera. Viene nuestro quiebre finales del 2019, a partir de marzo del 2020 se oficializa, por yo llamarlo de alguna manera, el quiebre o la paralización mundial. Y así como puse en contexto la industria turística previo a la pandemia, también es importante nosotros ponernos en contexto, antes de entrar a desarrollar el tema que nos ocupa hoy, qué ha pasado en estos últimos casi 2 años de pandemia. Y quiero comenzar por resaltar que la caída de llegadas internacionales, o sea, ese tráfico de turistas viajando por todo el mundo, registró una caída de un 74%, que es un número no menor. De igual manera, esto registró una caída en las llegadas internacionales de alrededor de 1.000 millones de llegadas, o sea, de movimiento de turistas alrededor del mundo. Una pérdida de alrededor de 1.3 billones de dólares en la industria turística. Vuelvo y repito, cuando hablo de industria turística me estoy refiriendo a todo lo que está relacionado de manera directa o indirecta a nuestra industria, entiéndase líneas aéreas, hoteles, gift shops, restaurantes, empresas de traslado, agencias de viaje, cruceros, etcétera, etcétera. Y un dato que atemoriza un poco es el hecho de que esta pandemia ha generado que haya alrededor de 120 millones de puestos de trabajo que están en riesgo. Entonces, teniendo este panorama de antes y el después, yo soy una persona por naturaleza optimista y quiero pensar que
la industria se va a recuperar, porque como hemos visto hasta ahora es una industria no solamente económicamente poderosa, importante e impactante en todas las economías del mundo, pero nosotros los seres humanos ya consideramos los viajes y el turismo como un derecho, no como un evento. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y es aquí donde nos vamos a ocupar de desarrollar el tema que les hemos traído para hoy, en donde vamos a hablar de la recuperación de la industria luego de haber sido tan golpeada a causa del COVID-19. ¿Cuáles son algunas de las tendencias o cuáles son algunos de los cambios que vamos a enfrentar y cómo nosotros desde nuestras posiciones administrativas y gerenciales tenemos que pensar de una manera ágil, rápida y flexible para nosotros poder acelerar esa recuperación de la industria turística? Y vamos a hablar como tendencias en relación a los cambios. Yo voy a ir exponiendo algunas tendencias que me parecieron son las más importantes que van a hacer o a generar este cambio absoluto de cómo nosotros nos manejamos dentro de la industria turística, de cómo nosotros ofrecemos nuestros servicios, de cómo nosotros tratamos de atraer nuevos clientes y de cómo nosotros solidificamos nuevamente nuestros ingresos y nuestras ganancias. Y una de los primeros detalles que quiero tratar con ustedes es la pregunta que se hace todo el mundo y que desvela a muchos ejecutivos, es ¿cuándo se va a empezar a ver una recuperación de la demanda? ¿Cuándo vamos a empezar a ver nuevamente a personas viajando libremente por el mundo? Y esto es un dato que honestamente genera angustia e inseguridad en muchas personas, ejecutivos de la industria turística, pero consumidores comunes por igual, porque no hay una fecha de cierre para la pandemia. Europa, para citarles un ejemplo, Europa tuvo un verano relativamente halagüeño y positivo en cuanto a las ocupaciones de los hoteles, los turistas viajando. Hubieron lugares específicos que ofrecían productos similares al de República Dominicana, como playa, actividades al aire libre, etcétera, etcétera, que vieron una recuperación promisoria de su industria. Y esto contrasta con las noticias que leí hoy a la mañana al despertarme, de que Holanda podría ser el primer país de Europa del Este en fijar un lockdown total nuevamente durante los meses de invierno, porque están aumentando los casos de contaminación, o sea, de COVID. Entonces, lo que nos está resultando angustiante es poder tener la capacidad de proyectar a mediano, largo plazo para ver esa recuperación que tanto todos esperamos. Volviendo al tema que les había presentado como introducción de esta parte de la charla de hoy, lo que está analizado es que la recuperación de la industria turística va a ser por etapas, obviamente, en donde va a ir escalando del turismo doméstico, cuando el dominicano hace turismo, por ejemplo, dentro de República Dominicana, regional, que sería el español que va a Francia a hacer turismo, y lo último que se va a recuperar es el turismo internacional, que sería el dominicano yendo a Perú o el español yendo a Estados Unidos. Entonces va a ser esa escala, como les mencionaba, doméstico, regional, internacional. En cuanto a los segmentos de mercados, ustedes saben que hay 4 o 5 segmentos principales. El primer segmento de viajeros y turistas que se va a recuperar va a ser el turismo por motivos de vacaciones, y va a ser el turismo por motivos de vacaciones lo que se llama de alta gama, o sea, nivel muy alto, personas que tienen un ingreso elevado. Luego del turismo vacacional alta gama va a venir el turismo corporativo, que es el turismo de personas que viajan a diferentes partes del mundo por temas laborales y de trabajo.
Luego, un segmento que ha sido golpeado también de manera impactante, porque es un segmento que genera billones y billones de dólares a nivel mundial, es el segmento de los eventos, convenciones, grupos, etcétera, etcétera. Y ahí el reto obviamente es que muchos de esos congresos, eventos, convenciones son eventos masivos con miles y miles de participantes. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de los protocolos, desde el tener el tapaboca todo el tiempo, hasta la distancia que ponemos entre las sillas o las mesas en un salón de convenciones grande, hasta cómo se va a servir la parte de alimentos y bebidas en esas convenciones y grandes eventos. Y por último, el segmento que va a haber una recuperación, va a demorar, va a tomar un poco más de tiempo, es el segmento de los cruceros, porque obviamente hay muchas personas que se resisten a compartir un crucero de 10, 15, 20 días, dependiendo del que uno tome, con 4.000 o 5.000 personas dentro de un mismo lugar. Entonces hay que tener en cuenta que esto de los cruceros, muchas de las actividades son en espacios compartidos. Obviamente uno tiene su camarote, obviamente uno puede reservar una mesa para no estar en contacto con extraños, pero eso se dificulta cuando estamos hablando de la masividad de los cruceros, ¿no? En cuanto al número de cruceristas. Y lo otro que para comentar en esta parte, que resulta también importante, es el tema de analizar una encuesta que hizo la Organización Mundial de Turismo, en donde se preguntó a los encuestados cuándo ellos prevén que la industria del turismo va a empezar a caminar por una cierta normalidad. Y en ese sentido, los números que quiero compartir con ustedes, 11% de los encuestados dijeron que ellos prevén una recuperación ya a partir del 2022. En el momento de hoy, aquí y ahora, ya estamos algunas personas hablando de que sería a partir del segundo semestre. Esta encuesta, si bien se hizo unos meses atrás, no hace tanto tiempo, entonces quizás 3 meses atrás, cuando se realizó la encuesta, las proyecciones eran diferentes. Hoy en día, como les mencionaba, 11% de los encuestados manifestaron que ellos piensan que para el 2022, o sea, el año que viene, ya se va a ver una cierta recuperación. Luego, 43% manifestó que, de acuerdo a sus opiniones personales o individuales, la recuperación se vería a partir del 2023, y un 45% de la muestra encuestada dijo a partir del 2024. Entonces, todo esto va a impactar, y por eso me parece interesante mencionarlo y compartirlo con ustedes. Esto va a impactar nuestras proyecciones, nuestros planes de acción y nuestras decisiones estratégicas al día de hoy, en cuanto a los gastos, en cuanto a la generación y la ejecución de presupuestos, en cuanto a tamaños de nóminas, etcétera, etcétera. Continuando con el tema, otro de los aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta en cuanto a tendencias y cambios, ya hablando un poco del consumidor, van a ser las psicoemociones, o sea, las tendencias psicoemocionales, ya hablando un poco de cómo está el estado de ánimo de nuestros clientes, que son, siendo clientes, obviamente van a ser los que van a consumir y adquirir nuestro producto. Aspectos que hay que tener en cuenta en todo momento en nuestro diseño de estrategia, en nuestros diseños de productos, en nuestra fijación de precios, en nuestra estrategia general, ¿no? Hablando de presupuestos y administración de todo lo que es el manejo del producto, hay que tener en cuenta la inestabilidad emocional que están teniendo las personas hoy en día. En particular, a nosotros lo que nos interesa los turistas, es un dato importante, la ansiedad que todos tenemos, el malestar personal por todo esto que está pasando, la poca posibilidad de nosotros ejercer ni siquiera el más mínimo elemento de control sobre lo que está pasando, porque escapa absolutamente de nuestro control, es algo que no podemos manejar. Y por último, el estrés
al desafío y a la amenaza. Nos sentimos amenazados y esos son aspectos que vamos a tener que tener en cuenta cuando diseñemos todas nuestras estrategias. Yo creo que es importante tener todos esos aspectos en cuenta y saber que el éxito de la alta gerencia va a estar estrechamente ligada a nuestras inteligencias emocionales individuales para transmitírselas a nuestros clientes. Dentro de lo que es la inteligencia emocional, que digo va a ser un elemento clave para el éxito gerencial, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es la empatía. La empatía, si hay dos palabras que se han puesto de moda en los últimos 2 años, son empatía y resiliencia. Y muchos no sabemos exactamente qué es empatía. Yo pienso en lo personal que empatía se ha traducido para la mayoría de las personas en tener pena. Y no es así. La empatía es poder entender el sentimiento del otro para nosotros poder, desde el entendimiento de ese sentimiento o emoción, poder actuar de acuerdo a lo que esa persona está pensando y sintiendo. Otra clave de esa inteligencia emocional para el éxito gerencial es la automotivación y el entusiasmo que nosotros proyectemos. Empezando por nuestro equipo de trabajo y obviamente tratar de transmitir de una manera efectiva e inteligente ese entusiasmo y esa automotivación hacia las personas con las cuales nosotros entramos en contacto. También el autocontrol para, valga la redundancia, no manifestar o proyectar que estamos fuera de control. Y por último, el manejo de las emociones. Las emociones, la rabia, la angustia, el odio, tratar de controlar todo eso para que no se transmita hacia nuestros clientes. Otra tendencia que es importante y que va a generar estos cambios tan drásticos que vamos a vivir son los patrones de consumo, cómo van a consumir nuestros clientes. Dentro de esa parte, dentro de este segmento de la presentación, los patrones de consumo que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta, algunos ya lo sabemos, pero quizás lo tratamos muy por encima. Ahora vamos a tener que ahondar en esas áreas para nosotros poder generar o asegurar, mejor dicho, ese éxito gerencial. Hay que tener en cuenta, en cuanto a la demanda, que la decisión del cliente va a ser cortoplacista. O sea, es el turista que un jueves decide irse de vacaciones para el fin de semana. Igualmente va a haber una tendencia en la demanda para un turismo más slow o lento, más rural y más natural. El contacto por la naturaleza, de la cual hemos en muchos casos estado privados en los últimos 2 años, es algo que manifiesta un gran atractivo para los turistas del mundo. El cambio demográfico, en donde los viajeros, hablando en rasgos generales y generalizando un poco, los viajeros con mayor poder adquisitivo son los de un rango etario de 55 años para arriba. Vamos a ver ahora que ese rango etario va a tener un cierto temor en muchos casos de viajar y de entrar en contacto con otras personas por el hecho de que tienen miedo a contagiarse de cualquier epidemia. Otro tema es la necesidad de la flexibilidad total, que es una exigencia que nos están haciendo nuestros clientes. Y por último, el consumo como recompensa. De igual manera, la tendencia a la generación de demanda tiene que tomar muy en cuenta que la experiencia que están demandando nuestros clientes es sobre lo tangible. O sea, nuestro producto, el turismo, es en general intangible porque uno no experimenta o no vive la experiencia hasta que no llega a consumir el producto. El bienestar, lo que se llama wellness, el bienestar es considerado el nuevo lujo, entonces vamos a ver una alta demanda de alojamientos y lugares donde el bienestar sea a través de el alojamiento en un hotel, el tratamiento del spa o mismo el disfrute de una buena comida. Eso es considerado el nuevo lujo, no tanto el lujo tradicional que conocemos en muchos países de
decoraciones barrocas y pomposas y candelabros y bronces y demás, eso está quedando un poco de modé. Uno de los aspectos más importantes es el tema de la hiperpersonalización. Se está hablando mucho en marketing en los últimos tiempos de lo que se denomina el segmento de uno, the segment of one, que es hacer pensar o sentir al cliente que nuestro producto y toda nuestra campaña de promoción y de diseño de producto, etcétera, está pensada para una persona. El marketing ya no se puede manejar desde la masividad, porque esto de la hiperpersonalización es algo muy crítico, es un elemento muy crítico en nuestras actividades administrativas de hoy en día. La sostenibilidad, o sea, todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Ya hay empresas, hablando ya de viajes corporativos, ya hay empresas que hacen contratos a largo plazo de alojamiento con cadenas hoteleras, y antes de firmar el contrato averiguan cuál es la política de protección del medio ambiente que tiene esa cadena hotelera, y solamente trabajan con empresas hoteleras o de turismo en general que tienen una política de conservación del medio ambiente muy sólida y bien establecida. Y por último, un aspecto que hay que tener en cuenta es la menor intermediación, o sea, menos intermediación en el proceso de compra, donde muchos clientes a través de toda esta tecnología, plataformas y demás, en muchos casos están manejando sus viajes o actividades de una manera directa con el proveedor sin pasar por un intermediario. Bueno, continuando con los temas o las tendencias, digo bien, que estamos queriendo compartir con ustedes y que van a impactar todas sus actividades gerenciales y administrativas y de proyección y de estrategia. Un tema también que resulta muy importante, me pareció incluirlo para nuestro intercambio de hoy, es la tendencia de considerar o de entender a la tecnología como una aliada, porque el consumidor actual, si hablamos de los millennials, de la generación Z y muchos también ya personas de anterior a los millennials, o sea, los baby boomers y demás, están utilizando la tecnología como una manera de facilitar su proceso de compra, el funnel de compra. Entonces hay que tener en cuenta, cuando nosotros estamos diseñando e implementando nuestras estrategias, que las aplicaciones que van a tener que tener la posibilidad de manifestarle o de, mejor dicho, comunicarle al cliente de una manera efectiva y rápida sobre posibles alertas. O sea, un turista que esté en España y que estas aplicaciones puedan alertarlo automáticamente de que eventualmente ya Holanda está pensando en cerrar sus fronteras. Vamos a adentrarnos ahora en una parte que resulta apasionante, y más que apasionante, muy importante para el desarrollo, crecimiento y éxito dentro de nuestras empresas, y es lo que tiene que ver, que viene marcado por las tendencias en cuanto a utilizar todas estas tecnologías que tenemos hoy en día como una aliada. Muchas personas, empresarios, gerentes, continúan cometiendo el error de ver a la tecnología como un imposible, como un reto, como algo, digamos, no deseable. Y es un marco de pensamiento que hay que cambiar ya, urgente. Tenemos que adaptarnos, tenemos que entender y desde el entendimiento poder aprovechar todas esas tecnologías. Y dentro de este marco referencial, refiriéndome a las tendencias en cuanto a usar la tecnología como aliado, algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la aparición de aplicaciones móviles que van a informar o van a comunicar notificaciones y alertas a los viajeros, o sea, a las personas que utilizan nuestros productos dentro de la industria turística. Esto tiene que ver, como doy como ejemplo, un viajero de España que reciba a través de esa tecnología
una alerta de, como yo les comenté al principio de la charla, una alerta de que Holanda está considerando cerrar sus fronteras por el aumento de los casos de COVID. O sea, tienen que aparecer esas plataformas o aplicaciones, digo bien, donde el viajero esté informado de una manera eficiente y sobre todo rápida. Otro aspecto es las aplicaciones o la tecnología que facilitan la autogestión. Ya desde hace varios años hay hoteles que están aplicando los check-in individuales, hay tipos y marcas de hoteles que ya no tienen la recepción, no existe la recepción del hotel donde uno tradicionalmente hacía el check-in, hacía el check-out, pedía información sobre los atractivos turísticos de la ciudad y simplemente hay una máquina como los check-in individuales que hay en los aeropuertos ya de hace mucho, que viene a ser otro ejemplo de la autogestión y ya son aspectos tecnológicos que se están utilizando dentro de nuestra industria turística porque es algo que los viajeros están pidiendo, digamos. De igual manera, eso tiene que ver también con la tendencia de los pagos contactless o donde no hay contacto. Ya hay establecimientos donde cuando uno quiere pagar simplemente traen el postnet o la máquina y uno pega la tarjeta de crédito y no hay voucher, no hay recibo y no hay firma del cliente. O sea, no hay un contacto directo con la persona que nos está cobrando. Y por último, la tecnología para conocer al cliente. Y si bien es el último, no es el menos importante, porque muchas empresas siguen cometiendo el error de tener una tecnología muy buena, pero no saben cómo aprovechar la información que el cliente les está facilitando a través del uso de esas aplicaciones o cualquier tipo que sea de tecnología que aplica o ofrece esa empresa. Para ir haciendo el camino hacia el final de nuestra exposición de hoy, yo quería también hablar dentro de los cambios que vamos a tener que tener en cuenta dentro de esta recuperación a través del cambio total, un aspecto o un hecho que se está dando en muchas partes del mundo que están implementando muchas de las grandes empresas de todo el mundo, estoy hablando de empresas de nombres muy grandes que tienen ramificación a nivel global, y es lo que se ha venido a denominar la revolución senior. Senior refiriéndose a los ejecutivos que tienen de 50 años para arriba. Si bien en términos generales dentro de nuestra industria turística el pasajero senior se ha considerado tradicionalmente como la persona que está dentro de un rango etario de 65 años para arriba, ya el 50 años lo quería yo incorporar dentro de este segmento que estoy tratando porque en muchas culturas, en muchos países, un ejecutivo que había cumplido 50 años ya era un ejecutivo que si quería hacer un cambio de empresa, un cambio de trabajo, un cambio de trayectoria, se le hacía muy cuesta arriba por la edad conseguir trabajo, conseguir un nuevo trabajo. Y lo que es importante resaltar en cuanto a esta revolución senior es la voz de la experiencia que traen esos ejecutivos seniors. Y es importante destacar dentro de este subtema que estamos tratando, el hecho de que la edad ya hoy en día no es un criterio de descarte. Como mencioné hace muy poco, 50 años para arriba ya era un tema, la edad era un aspecto de descarte donde se decía no lo vamos a considerar por la edad. Hay que tener en cuenta que estas grandes empresas multinacionales, las que están ya inteligentemente pensando en el uso de este talento senior, para llamarlo de alguna manera, están ya adaptando y rediseñando toda su estructura de capacitación y la infraestructura dentro de las mismas empresas. Infraestructura en el sentido de accesibilidad, cómo los diferentes equipos de trabajo comparten un día de trabajo,
Y es algo que no podemos obviar y es algo que no podemos ignorar, es la palabra que quiero usar, si nosotros queremos estar delante de nuestras competencias y si nosotros queremos estar involucrados en esta recuperación desde el cambio total. Es importante entender que esta banda senior o este segmento senior de ejecutivo, el mayor aporte que genera para la empresa es la experiencia acumulada a través de los años. Entonces es importante en ese sentido relacionarlo con la trayectoria, el expertise que la persona pueda tener y sobre todo el aplomo. Yo he pensado sobre este tema y en un escenario ideal yo me puedo imaginar muy bien el equipo gerencial de alta gerencia de una empresa en una reunión y de un lado de la mesa tener a la generación millennial o Gen Z o generación Z como se le llama y del otro lado tener también un componente de este talento senior que puede tener 55, 65 años o más, dependiendo de la utilización que se le pueda dar a ese talento, y tener esa charla constructiva, armónica, educativa en muchos aspectos de el lado más joven y del lado más senior, en donde vas a tener de un lado de la balanza el millennial y el Gen Z, que es una generación que ha crecido en base a la tecnología, en base a la inmediatez y en base a el contacto a través de plataformas y aplicaciones. Y del otro lado de la mesa vamos a tener ese grupo senior con un aplomo, con una experiencia y una expertise que contribuye a generar un balance en el medio para ser presentado al equipo gerencial de alta gerencia de la empresa y que esa comunicación entre lo más joven y lo menos joven pueda generar ese balance inteligente, aplomado, en base a la experiencia que el más joven todavía no ha acumulado y que la alta gerencia pueda tomar decisiones bien fundamentadas en base a esos dos mundos, el joven y el menos joven. Entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Para resumir, nosotros tenemos que tener en cuenta que la recuperación a través del cambio total, si lo resumimos en varios aspectos, lo que yo he tratado de comunicarles hoy es que vamos a tener que fundamentar esa recuperación a través del cambio total fundamentado en ciertos pilares principales, que son la utilización adecuada e inteligente de la tecnología, donde no solamente vamos a tener que generar lindas aplicaciones o lindas plataformas para el uso, compra o demanda de nuestro producto, sino que vamos a tener que tener la inteligencia para nosotros poder tomar esa información y generar con nuestros clientes un sentimiento de comunidad, un sentimiento de protección, un sentimiento de entendimiento de las necesidades del cliente. Otro de los cambios que vamos a tener que tener en cuenta, que van a impactar esa recuperación desde el cambio total a través del entendimiento del cliente, es siempre estar dispuestos a diseñar el producto, o sea, nuestra propuesta, no desde lo que yo quiero vender, sino de lo que el cliente quiere experimentar. Y fíjense que estoy tratando de no utilizar la palabra necesidad, porque en marketing tradicionalmente hemos hablado de que los productos se diseñaban en base a necesidades y deseo. Esto está de modé y nosotros lo que tenemos hoy es que diseñar productos y fijar estrategias gerenciales administrativas desde la experiencia que el cliente quiere vivir, y tenemos todavía más éxito si nosotros podemos adelantarnos a esas necesidades y generar experiencias únicas para el pasajero, para el cliente, digo en general. Y por último, el manejo importante de ese entendimiento de nuestros clientes para poder manejar sus emociones. Hay empresas que están prestando mucha alerta a cómo, para decirlo de una manera apropiada, cómo
elevar o cómo alimentar, es la palabra que quiero usar, cómo alimentar el ego del cliente a través de hacerlo sentir, como mencioné anteriormente, como nuestro único cliente, el famoso segment of one o la actividad de la hiperpersonalización de nuestra propuesta, sea un hotel, sea una experiencia de una línea aérea, sea un tour turístico, sea un restaurante o sea la compra de un artículo en el gift shop. Entonces, esos van a ser algunos de los cambios drásticos, por decirlo de alguna manera, que muchas empresas quizás lo han escuchado, lo han hablado, pero no los han implementado y no lo han pensado bien. Es importante tener en cuenta que estamos en un punto de quiebre a nivel global en cuanto a la reactivación de nuestra industria turística. Hemos visto estadísticas de las enormes pérdidas que han tenido las empresas que están relacionadas al rubro del turismo, y yo soy una persona en esencia optimista. Estoy seguro de que la industria se va a recuperar, pero tenemos que reformarla, tenemos que ser capaces de entender qué está sintiendo el cliente para nosotros poder diseñar estrategias e implementar planes de acción que nos conduzcan al éxito. Y quiero concluir compartiendo con ustedes una frase que para mí marca mucho mi operativa o mi diseño de estrategias o mi manejo con los clientes, y es el hecho de que no permitamos que el miedo a explorar nuevos caminos supere nuestra evolución hacia el éxito. Con eso concluyo. Quiero agradecerle nuevamente a UNIBE la oportunidad que me ha brindado de compartir con ustedes este tema, que desde nuestra perspectiva, hablando con las personas de UNIBE, nos ha parecido no solo importante, sino crítico para, a través de este intercambio, nosotros poder colaborar a esa tan ansiada recuperación de la industria del turismo. Muchas gracias.